Leo desde el capítulo 4, he dicho desde el versículo 1, pues hasta el versículo 11. Y la parte final es la que hoy vamos a volver a repasar. Pero leo todos los versículos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. La parte final de esta lectura es la que volvemos a mirar juntos y nos ponemos en antecedentes. El apóstol ha explicado y hemos comentado cómo esa explicación parece chocante, porque ha explicado aquí que la situación anterior de los judíos, anterior a su conversión, era semejante a la situación de los no judíos, de los gentiles. Aunque los judíos, el judaísmo, pues, hombre, es evidente, tenían todos los rituales de la ley, tenían la ley como código civil y religioso, tenían el templo, el sacerdocio, las fiestas, tenían un montón de cosas, que Pablo llega en otro lugar a decir, bueno, si al final uno se salva igual por la gracia de Dios, porque Dios quiere de su voluntad, ¿de qué sirve o qué aprovecha ser judío? Y Pablo dice, bueno, tampoco es que sea irrelevante, uno nace de una manera, nace de otra, nacer en un sitio o en otro, eso en la providencia de Dios tiene su valor. Y en el caso de los judíos, porque ellos han tenido la palabra, los oráculos del Señor, es más, y los han conservado. Que eso es otra cuestión, hemos dicho algunas veces, ¿cómo conserva el Señor su palabra? Pues no porque hay héroes conservadores de la misma. La mayoría de las veces la ha conservado con sus enemigos, porque mira que el judaísmo, fiel al Señor no podemos decir que fuera, y sin embargo conservó las Escrituras. Y luego la Iglesia cristiana conserva el Nuevo Testamento, y tampoco podemos decir que sea fiel, porque los primeros siglos son de una catástrofe enorme, de una gran apostasía, donde se instalan en la Iglesia, en la comunidad, pues todo tipo de corrupciones. Y sin embargo, la palabra, el Nuevo Testamento, se va conservando y se va arreglando, y así hasta el día de hoy. Por lo tanto, el Señor conserva su palabra. Pero nacer donde está su palabra, eso es un bien que no te salva, ¿vale? Pero tampoco protestes. Lo que Pablo está diciendo, hombre, no te quejes, tú eres judío, es verdad que eso no te salva, pero el haber nacido en ese contexto, pues tiene un sentido de benevolencia por parte del Señor respecto a ti, porque otros no han nacido en ese contexto. No te salva, pero tampoco te quejes. Esa es la idea. Pero también hay que subrayar, no te salva. Estar en una situación, ser hijo de una
cultura determinada, participar de unos ritos, etcétera, eso no te salva, solo Dios. Pero ahora aquí el apóstol les dice a los gálatas, es verdad, mayoritariamente eran gentiles, pero también había judíos, porque en todas estas ciudades, prácticamente, según se nos narra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el apóstol lo primero que hacía era ir a la sinagoga, allí explicaba que el Mesías, del que hablaban las Sagradas Escrituras, pues ya había venido, era Jesús, que había muerto y resucitado, y algunos o muchos creían. Entonces se formaba una comunidad, pero que siempre tenía, o casi siempre, un primer componente de judíos. Y luego se unían también gentiles. Y luego formaban allí una iglesia, una comunidad compuesta en algunos lugares casi todo por judíos cristianos y algunos gentiles, y en otros lugares al revés. La mayoría eran gentiles y algún judío. Y eso pues provocaba a veces luego dificultades en la manera de vivir, porque unos tenían unas costumbres, comían de una manera, otros tenían otras, y eso nunca era un problema esencial, excepto cuando ya se transformaba en un impedimento para que Cristo fuera el Señor de todos, sin necesidad de acoplarse a la costumbre de uno, a la tradición de uno o a la de otro. Pero aquí lo que el apóstol está diciendo, y hay que subrayarlo, es que la situación anterior de los judíos, y él era judío, y además un judío intachable según el judaísmo, no era diferente de la de los gentiles, porque estaban en los rudimentos del mundo. Y de ahí, ahora podemos decir todos, judíos, si hubiera aquí un judío cristiano, y todos los demás, que no somos judíos, hasta donde sepamos, nuestra sangre no es judía, pues podemos decir, de ahí nos liberó el Señor. De ahí nos liberó el Señor. Y esto resulta en lo siguiente, que es chocante. Los judíos, con el judaísmo, entendiendo por eso pues sus costumbres, sus ritos, sus sacerdocios, su templo, sus fiestas, que eran una ordenación religiosa, pero no lo olvidemos, también su ordenación civil. El código civil del judaísmo eran las leyes que había dado Moisés, y también con los arreglos que habían hecho los juristas del judaísmo a través del tiempo. Pues lo que Pablo está diciendo es que esa situación de los judíos realmente no difiere de la situación de los gentiles, porque para la justicia no difiere en el sentido de la justicia de la salvación. Es decir, ¿cómo yo ahora soy salvo? ¿Qué justicia tengo? Porque eso es evidente. Oye, aunque ahora la gente eso no le da importancia, pero es esencial. Yo, ¿cómo voy delante del juez supremo? ¿Con qué justicia? Porque como éste me vea con una justicia inadecuada, la condenación la tengo segura. ¿Qué es lo que yo tengo que llevar allí? ¿Qué se me tiene que dar? ¿Qué es lo que el juez califica como justo, santo, que no tiene arruga, ni mancha, ni cosa de que avergonzarse? Lo cual es la condición de cada creyente. Y no lo olvidemos, esa es la condición delante del juez. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pues bien, ante eso, ante esa justicia, hay unas declaraciones clarísimas que ya están apuntadas en la ley, en las cosas que Moisés decía, en los profetas, pero que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a la Iglesia de Roma, expresamente declara. Y cuando él habla de la justicia verdadera, porque bueno, hay una justicia humana, y uno puede ser declarado no culpable y ser justo, pues en el sentido humano. Es decir, todos los que no están condenados ahora mismo por un tribunal, sean como sean, pero legalmente no son culpables. Esa es una realidad. Pero cuando se habla de la justicia verdadera, del tribunal, de la salvación eterna, pues Pablo dice, aquí tenemos como judíos la ley que manda cosas,
Y dice, por la ley, es decir, por esas costumbres, por aquello que Pablo tenía y que era intachable, según esa medida. Dice Pablo, por la ley nadie puede ser declarado justo. ¿Vale? Pues ahí tenemos que toda esa condición de leyes que el judaísmo tiene, es decir, todo lo que está dado por la ley de Moisés, todo lo que está especificado en los libros de la ley, todo eso, y cuando digo todo me refiero al conjunto, no podemos sacar de ahí una cosa y decir, pero esta sí me vale, no, todo el conjunto, dice Pablo, por ahí, el que quiera seguir ese camino no lleva nunca a la justicia de Dios, lleva a la justicia humana, a la justicia de los fariseos, de los religiosos, esa se la encontrarán a cada paso. Pero la justicia de Dios no puede estar ahí. Entonces, la pregunta que el apóstol responde es, pero ahora, como eso no salva, la mejor situación no produce salvación, ahora, aparte, que lo dice el texto, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios por la fe. De tal manera que ahora tenemos ahí ese bloque por el cual unos intentan alcanzar la justicia y que son mandamientos de Dios, y ritos y cosas que Él puso como código para el pueblo temporalmente, porque ahora eso lo sabemos, y luego está la justicia de Dios, que está revelada, es decir, que esa justicia también estaba antes, y los que son salvos ahora también antes lo eran de la misma manera, por la justicia de Dios, pero ellos vivían en un contexto y nosotros vivimos en otro. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que está revelada por la ley y los profetas. Esa justicia de Dios por medio de la fe, ese don que Dios nos da. Hasta ahí vamos todos y decimos, pues sí, vale. Siempre reiteramos, ahora el problema está que hacen esos salvos, esos que son justos, no lo olvidemos, y que si no son justos no son salvos, es decir, que el que es salvo es justo, creado por Dios, en Cristo, en la justicia, en la santidad y en la verdad, y no puede haber calificación diferente. Luego habrá una conducta, habrá un devenir, habrá una historia, habrá que pedir perdón por lo que uno va haciendo, eso es así, mientras que estamos en el cuerpo, hasta que este cuerpo sea depositado en la tumba y luego transformado. Pero nosotros como entidad, como realidad, nuestro yo, nuestra condición, ese nombre que el Señor nos ha dado, esa oveja que tiene el Señor como suya y que la conoce y que la nombra, etcétera, esa realidad no puede tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No podemos estar medio salvos o a ver si nos salvamos al final. Eso no existe. Bueno, pues esos justos, santos y que son nacidos en la verdad, pues luego ya se verá qué se hace con esa ley que no salvaba. Pero nos podemos poner en el otro planteamiento. Oye, ¿y los gentiles? Pues igual, los gentiles tenían sus métodos de salvación. Cada uno pensaba que se salvaba de una manera. Es más, incluso se podría decir, pues ahí hay una influencia providencial en el que el Señor ya declara que toda la gente, de alguna manera, pues tiene una conciencia, un sentido, una percepción de ciertas cosas por las cuales es condenado siempre todo el mundo justamente, aunque no tenga la ley escrita, porque antes de que la ley estuviera escrita, evidentemente la gente se condenaba. Y no se condenaba, por lo tanto, por transgredir un código escrito. El pecado funcionaba de otra manera y en relación con otro planteamiento, pero había condenación, evidente, y también salvación. Por lo tanto, la salvación no tiene que esperar a la ley para que se dé, sino que antes también. Pero el dato sobresaliente que el apóstol pone es este, mira, de la situación de los judíos y de la situación de los gentiles, ponme la mejor, la que tú quieras, pues de ahí nos ha liberado el Señor. Y esto es evidente. Vamos a ver que esto alguien lo podrá retorcer como quiera, pero está escrito, oye, que de ahí nos ha liberado el Señor.
Por lo tanto, la obra que ahora tenemos con él, resulta que si la ponemos en la historia, es una obra con la cual nos declara justos y ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Pero ahora esa situación tiene un antecedente, y es que de algo que había, de donde estábamos, de cuál era la situación de nuestra condición humana de muerte, claro, es que es de muerte, pues de ahí nos ha liberado el Señor. Y esa muerte estaba en el judaísmo con todos los ritos religiosos, que a alguno le podía hacer pensar que estaba vivo y que los que estaban muertos eran los otros. Y de ahí nos ha liberado el Señor del paganismo. Poned lo que queráis, la más culta de las ciudades griegas, la más bárbara de las tribus de no sé dónde, es igual. También dice la Escritura, eso es muerte, porque estábamos en la muerte. Vamos a ver, estábamos muertos, y estábamos muertos en un terreno que era religioso, pero estábamos muertos. El terreno, pues sí, es cultural, te ven en un sitio, pero tú estás muerto en relación con Dios. O en un terreno que era pagano, lleno de idolatrías, lleno de culturas raras, lo que tú quieras. Pero al final los terrenos pueden ser más hermosos o menos, el sepulcro puede estar más blanqueado y con flores o menos, pero muertos. Esa es la lectura que nos hace la Escritura. Y de ahí nos ha liberado el Señor. Es decir, de ahí nos ha sacado. Y fijaos, es que esto es tan elemental como decir que nos ha sacado de la muerte a la vida. Que cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, siendo judíos o siendo gentiles, el Señor envió a su Hijo para darnos vida. Y aun cuando erais enemigos y haciendo malas obras en vuestra mente, el Señor os dio vida. Y eso es evidente y está ahí. Bueno, pues ahora lo que el apóstol le dice a esta gente, a los gálatas, que eran iglesias, y no debemos olvidarlo nunca, iglesias de las mejorcitas. No había problemas en esas iglesias, ¿eh? No nos pensemos que es que estas iglesias se estaban yendo a todo tipo de borracheras, de orgías, estaban haciendo un desastre de ética moral cívica. No, eran intachables. De hecho, creían en las Escrituras, creían en que había que conducirse muy bien, promovían una moral y una ética determinada. Y esto es lo más sorprendente. Y ante eso el apóstol dice, oye, que estoy perplejo. Me temo que haya corrido en vano, que lo que yo he hecho ahí con vosotros, ahora al final esto se viene todo abajo, porque me estáis dando unas muestras tremendas. Y uno puede pensar, pero a ver, Pablo, ¿qué muestra te han dado esta gente? Pues esta gente estaban dando la muestra de que ahora querían poner un modelo moral y de conducta como necesario, como vinculado, incluso como creado para sostener a la cruz de Cristo. De tal manera que la cruz de Cristo no podría ser sostenida en la condición de condenación, en la condenación de miserable. Es decir, son gente que quieren poner la cruz de Cristo, y esto es hasta estético, y más si me ahora en Semana Santa, quieren poner a la cruz de Cristo en el templo, no en el Calvario. La Escritura ya nos dice claramente, Cristo fue sacado fuera, porque está condenado. Y Él, su gloria, no proviene de los hombres, que lo coloquen en el templo donde Él puede entrar como Señor y echar a los cambistas, me refiero al templo de Jerusalén, sino que Él fue sacado fuera. Y en la carta a los Hebreos se nos dice, no se te ocurra traer a Cristo y pretender ponerlo en el templo. Sal tú fuera, llevando su vituperio. No quieras a un Mesías que lo hayan puesto los fariseos en el templo, que lo haya puesto en el templo la religiosidad humana, aunque sea judía. Ese no es el Mesías.
El Mesías está fuera del templo. Y luego el cristianismo lo que ha hecho es colocar al crucificado en el templo y hacer que para tú tener relación con él o él contigo, tú tengas que ir al templo y pasar unos ritos en la Iglesia de Roma o en las iglesias evangélicas. Y lo que nos dice la Escritura es que no, que a ti te encuentra el Señor en tu muerte, no en ningún templo vivo, no en ningún templo fabricado por los hombres que te dé vida, te encuentra en tu muerte, estés donde estés. Y Él va allí solo con su poder. No es que tengan que llevarlo si no llueve, o que tengan que llevarlo algunos pastores sabiondillos para que la gente lo entienda. Él te conoce y Él te encuentra. Y cuando te encuentra, alto ahí, no te olvides de un dato, Él te hace templo suyo. Y ya Él vive en ti y tú en Él. Y esa es la salvación. Ya no somos nuestros, somos templo del Señor, edificados sobre Cristo, cada uno de nosotros cumpliendo su misión a través de los tiempos, como miembros de un cuerpo, como piedras de un templo, piedras vivas, etc. Bien, pero lo que el apóstol está recalcando es lo siguiente: ahora vosotros que ya tenéis esto y que esto se os ha explicado bien, ahora ¿cómo es que os queréis volver a esclavizar? ¿Os queréis volver a esclavizar por medio de los rudimentos? Y esos rudimentos, pues hemos de aventurarnos un poco a saber cómo serían, porque claro, es un rudimento que está ahí, que por una parte evidentemente son cosas judías. Guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Eso es lo que sabemos. Pero eso que se estaba produciendo allí eran los rudimentos del mundo. Claro, como allí había también gentiles, y tanto a los judíos como a los gentiles se les está diciendo lo mismo: os queréis volver a esclavizar. Por lo tanto, esa condición se refería a cosas de las costumbres judías y, ¿por qué no? Quizás, ya digo que esto es aventurarse en una hipótesis, quizás, y digo es una manera de aventurarse, pero que tiene un sentido histórico. También los gentiles podían hacer alguna mezcla para poner ellos algo de lo bueno de su antigua manera de vivir. Y esto digo que es una hipótesis, es decir, cuando Pablo declara guardáis los días, los meses, las estaciones y los años, o los tiempos y los años, hombre, lo primero que nos viene ahí es el judaísmo, con sus días de reposo, con sus días del Señor, dirían ahora en algunas iglesias, con sus meses, con sus liturgias, con su año litúrgico, en el cual hay el domingo no sé cuánto de Adviento, el domingo no sé qué de Cuaresma, y si no que se lo diga a la cultura donde vive España, no digo ya que vivimos nosotros, que vive España, ¿no? Pero podrían decirse, guardáis las fiestas de Pascua o de Semana Santa o de Navidad, donde hay un Adviento y luego una Epifanía, cosas que tienen que ver con el emperador romano, por cierto. El Adviento era el Adviento cuando venía el emperador, la Epifanía era cuando el emperador salía al pueblo, se manifestaba, y cosas de esta índole. Pero eso podría valer hoy para la Iglesia. Y ahí tendríamos entonces ya no una deducción, sino un dato objetivo. Se han mezclado cosas de la ley de Moisés, como mantener el sacerdocio, dentro del sacerdocio unas jerarquías, unos rituales para los sacerdotes y también unas mezclas con lo que los gentiles tenían, los días de sus dioses, los días
de la cosecha según sus dioses, y allí se fue haciendo una mezcla hasta el día de hoy, donde la cultura judeo-cristiana es una mezcla de trozos de la ley de Moisés y de las leyes y ritos y costumbres paganas. Y curiosamente eso es lo que mucha gente dice que hay que conservar, incluso anunciar, con lo cual estamos en la absoluta incongruencia, porque Pablo dice que eso es esclavitud y que como se vuelvan a eso están fuera de Cristo, y ahora se quiere usar eso como el Evangelio de Cristo. Esto es una contradicción total en el mundo de la Iglesia de Roma, por supuesto, o de cualquier otra iglesia también de las evangélicas. Ese es el dato. Lo que ellos querían hacer era una mezcla de judaísmo y de paganismo, de gente de una cultura o de otra, pero el resultado, pues es que con esto os queréis volver a esclavizar. Y luego Pablo dice, en otro tiempo teníais eso, y servíais a los que no son dioses, pues ahora vosotros estáis fabricando otra vez eso. Y tanto, servid a los que no son dioses. Y anda que en el contexto de las procesiones, de todo este tipo de cosas, pues es evidente, pero no solo en la Iglesia romana, en todas las iglesias, que hay algún tipo de procesión, sobre todo por algo sustancial, porque en todas han querido colocar a Cristo, a la cruz de Cristo, en el templo. Y eso tiene una lectura inmediata. Si eso fuere así, son necesarios los sacerdotes. Y con el Evangelio de Cristo no son necesarios los sacerdotes. Aunque haya anunciadores del reino, que esa es otra cuestión, es decir, el orden que el Señor ha establecido en las comunidades, pero el concepto de sacerdote, de intermediario, de aquel que si no ofrece a Cristo, Cristo no puede llegar a aquel que tiene que salvar, eso es totalmente diabólico, eso es una catástrofe, eso es lo contrario al Evangelio. Y eso es lo que tantas veces se hace. En la Iglesia de Roma, incluso literalmente y físicamente, porque está allí, en fin, en el sagrario metido, tienes que ir allí, excepto el día del Corpus, que lo sacan fuera un poco para que te vea, ¿no? Esa es la filosofía terrible, ¿no?, de la Iglesia de Roma sobre la obra de Cristo, aunque luego eso te lo pongan con todo tipo de aderezos. Pero en el mundo evangélico protestante pasa una cosa parecida, O sea, que Cristo no puede funcionar, no puede salvar si no hay previamente algo. Es decir, que no lo han llevado a un templo de Jerusalén, pero lo han llevado a los templos actuales. Y ahí está. Y si está ahí, hay sacerdotes obligados y necesarios. Y no, con Cristo no hay sacerdotes en ese sentido, porque Él es el sacerdote que viene a nosotros. Y no hay más. Y además nos coloca en un templo que no es este templo humano que alguien pueda fabricar. Es un templo celestial, que así nos dice la carta a los Hebreos. Y allí estamos. Pero bien, ahora dice Pablo, esta era vuestra situación anterior. Ciertamente en otro tiempo estabais así. ¿Cómo es que ahora queréis poner otra vez vuestro sitio en ese mismo lugar? En fin, esta es una pregunta que Pablo dice solo porque os hayan engañado, solo porque os hayan drogado, porque si no eso no tiene sentido. Pero ahora, conociendo a Dios, les dice, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Con el conocimiento de Dios, a ver, que os he explicado, dice Pablo, que Cristo ya ha sido mostrado claramente delante de vosotros como crucificado. Y aquí el planteamiento que hace Pablo de la salvación es esta. Ahora nosotros conocemos a Dios. Pero en la salvación esto lo explica. Dice, bueno, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios. Eso no puede producir lo que vosotros tenéis. Porque es una situación totalmente contraria. Si sois conocidos de Dios, entonces esto no puede producirse.
me temo de vosotros que estáis fuera de la gracia. Porque nadie que conozca, nadie que esté, hace esto. Y claro, el problema de esta palabra del apóstol es, oye, entonces el cristianismo que Pablo tiene a su alrededor en el siglo I, si ya está mayoritariamente apartado de la gracia, y en el siglo II, eso no cambia, hasta nuestro siglo XXI, ¿qué podemos encontrar ahí, en esa iglesia primitiva, antigua, en sus costumbres? Pues lo que Pablo dice, que muchos de esos ejemplos que alguien puede aducir, allí se había vuelto a los pobres rudimentos del mundo. Y eso lo puede hacer Agustín, lo puede hacer Jerónimo, lo puede hacer Bernardo o lo puede hacer quien conozcan en su casa, en el siglo II, en el siglo III o en el siglo I, fresquito todavía lo que el apóstol estaba enseñando, porque en medio de la enseñanza del apóstol estas cosas se estaban produciendo. Pero este dato es sustancial. Conociendo a Dios, pues sí, todos nosotros podemos decir, oye, pues sí, mira, yo conozco a Dios, hombre, en el sentido de que creo en Cristo, no me pidas muchas explicaciones, pero sí creo, y hay algunos textos de los que no me entero de nada, pero sí creo, y hay ahí un límite. Podemos explicar siempre torpemente y un poco a las cuestiones, ¿vale? Pero conocemos a Dios. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, Dios, pero como es tan grande yo no lo conozco. Vale, es tan grande, pero conocemos a Dios y le amamos y Él nos conoce a nosotros y esa es la clave, o más bien siendo conocidos, dice el apóstol, por Dios. Hemos leído antes en la carta de Santiago esta cuestión. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, y este es el problema para muchos, oye, que todo lo que aquí decimos, todo este evangelio extraordinario de la gloria de Cristo o de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, depende de la voluntad de Dios, porque lo decimos y lo reconocemos o lo decimos y no lo reconocemos. En el judaísmo, el campo podría ser como que se quiera, el sepulcro como quiera, con sus ritos, con su templo, con sus sacerdotes. En el paganismo, como se quiera. Y oye, que había cosas excelentes, ¿eh? Había cultura de gran valor moral, ahí está la virtud romana, ahí están los modelos éticos de las ciudades griegas, lo que se quiera. Que a alguno le puede parecer muy bonito, ¿eh? Que a alguno puede decir, no, lo que está feo es el ataúd o el sepulcro del judaísmo. Lo que está bonito es el sepulcro del humanismo o del paganismo, pero educado, de Grecia, de Roma, de los sabios, de los juristas. No te importa. Olvídate. Lo que te dice la Escritura es que en un sitio o en otro tú estás muerto. Que es que nacemos así, vaya. Entonces, ¿cómo sales de ahí? El Señor, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, dice Santiago. Nos hizo nacer. Y esto lo dice Santiago y lo dice muchas veces la Escritura. Hemos nacido por la voluntad de Dios, no por la voluntad nuestra, ni por la voluntad de nuestros padres, ni por la voluntad de un sacerdote, sino de Dios. Oye, siempre tenemos que ir a este lugar tan raro, ¿no?, de la lógica humana. Oye, que con este evangelio no hay manera, porque ¿cómo predicas esto? Y nuestra respuesta continua es, habrá o no habrá maneras, pero es que no hay otro. No hay otro evangelio, mira, hijo. Pero es que con este evangelio no hay manera de nacer de nuevo.
excepto por la voluntad de Dios. Oye, pues sí, fíjate, ese es el Dios al cual anunciamos. ¿Tú quieres anunciar a otro que permita que haya nuevos nacimientos por la fuerza de cada uno? Pues ve al judaísmo, ve a la ley o ve al paganismo y te encuentras allí con lo mejor y tú di, mira, estas flores, qué lindas son, estas leyes, estos ritos, fíjate el templo de Jerusalén. Y otro te dirá, anda, fíjate el templo de Atenas o este templo de la cultura no sé cuántas. ¿Y qué te digo templo? Este código extraordinario de la ley romana. Y otro te dirá, no, el código de los judíos. Peléate, hijo. Al final, ningún campo, ningún sepulcro produce la vida, excepto la voluntad de Dios por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es la que ha sido implantada en nosotros. Y la que ahora nos enseña, la que ahora nos da vida. Y es una palabra que no es como la de los hombres, que durante un tiempo puede florecer como la flor de la hierba, pero eso se seca al poco tiempo. No, la palabra del Señor, esa permanece para siempre. Y esa palabra la hemos recibido por el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio, lo que anunciamos es que Dios con su palabra ofrece eso. No es que mi palabra produzca eso, sino que anuncio, y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Esa es la palabra adecuada, esa es la palabra que dice tu Dios reina. Esa palabra de anuncio no es el medio. No, esa palabra de anuncio te anuncia que hay una palabra de Dios poderosa que te salva de su voluntad. Y si esto no se tiene claro, ¿qué ocurre? Pues que te vienes a lo que habían caído los Gálatas, en pretender los arreglos humanos para que el efecto de la cruz se produzca o permanezca. Y ese es el gravísimo error de los evangelios que quieren al final ser otro evangelio diferente del de Cristo para que el de Cristo pueda funcionar. Es decir, que esto ya es el colmo, ¿eh? Es pretender que Dios, para salvar, necesite elementos nuestros. Y concluyo, hemos de tener sumo cuidado porque a veces esta situación, tal como está anunciada, que es el evangelio de la salvación y no hay otro, te deja, y es verdad, y no hemos de negar ese plan y esa situación, te deja en un caminar en el que ahora, a ver cómo dices tú, qué conducta se debe seguir. Oye, pero si lo que los judíos presentan es muerte y lo que los gentiles presentan es muerte, y ahora decimos todos muy tranquilos, bueno, es que nosotros para la salvación solo tenemos esto. El Señor con su palabra nos ha salvado y Él nos conserva hasta el final. Y ahora de conducta, pues vamos a arreglarnos como podamos, a ver qué hacemos y a ver cómo vivimos. Pero será siempre algo en lo que, como vamos caminando, seremos torpes, seremos absurdos. El jueves comentábamos, con toda su buena intención, en el siglo XVIII o en el siglo el que sea, alguien te puede proponer, con toda su buena intención, un modelo de conducta sin el cual los cristianos serían poco menos que bestias, impíos. Y ese modelo de conducta, pues a lo mejor resulta que se trataba de que el domingo, que alguien lo puso como día del Señor o día del sábado, no se sabe por qué, bueno, pues uno había ido de una aldea a otra y había caminado un poquito más de lo debido. O que alguno, y esto no hace tanto, había tomado el autobús en Escocia para ir a la iglesia. Y todos nosotros diríamos ahora mismo, sin problema. Habría otros matices para otras cosas, pero aquí diríamos, hombre, eso no tiene nada que ver con la conducta cristiana. Sin embargo, en un momento determinado, por gente que han querido hacer el bien, vaya,
pues te han propuesto eso como la conducta cristiana, sin la cual tú eres un impío. Bueno, y no es broma esto, vaya, te podían echar de una iglesia por haber tomado el autobús, para ir al culto. Unas cosas rarísimas, ¿no? Y quien dice eso, pues con los vestidos de la mujer, del hombre, en fin, unas cosas raras, pero que te la han planteado ahí, en ese momento, como lo ideal. Como que si tú estás fuera de esa conducta, tú eres un impío. Y aún al día de hoy, ahí para todo. Eso es simplemente el resultado de no anunciar el Evangelio de la salvación y luego reconocer que nuestra manera de vivir pues está por ahí, hombre, y que estamos como estamos, un poco, en fin, cada uno con sus achaques de todo tipo. Hay que subrayar lo siguiente: oye, pero entonces ¿no tenemos conducta? ¿No se puede reprochar una conducta? Un hermano no puede decirle a otro, oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué estás haciendo esto o aquello? Sí, pero siempre con el método. Y esto lo hemos subrayado muchas veces, tendremos que hacerlo siempre, porque nos salimos continuamente de este sitio, sabiendo que lo que nosotros podamos proponer, en un sentido técnico, podría decirse que tiene que ser una ética, un modo de vida de tipo formal. Es decir, que tú tienes una proyección, un propósito, pero nunca tiene eso una materialidad escrita, nunca tiene eso una materialidad fabricada por los hombres para que esa materialidad se conserve, porque además no se puede conservar. Y ya digo, esa materialidad era, en un siglo determinado, decir que uno había ido de una aldea a otra y que había caminado más de la cuenta. Y esa materialidad será la que hace no tanto que alguien te diga, oye, pero tú el domingo ¿por qué has tomado el autobús? O incluso porque has cogido el coche, o porque has hecho esto o aquello, o porque has cocinado. Eso te lo dirían gente que piensan que están sirviendo a Dios y que están por encima espiritualmente de cualquiera que haga las otras cosas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues que al hablar de conducta, la que estamos pasando hasta que nuestro cuerpo quede en la tumba, todo lo que está en nuestro cuerpo de muerte, en aquello durante el tiempo en el cual cada uno dice miserable de mí, que soy una miseria, pero por otra parte, en la fe, en la obra de Cristo, puedo decir, pero no estoy condenado, no tengo condenación, porque Cristo está en mí. Ahora, en mis obras soy un miserable, si es que esto no hay por dónde cogerlo, no hay manera, ¿eh? De los pecadores, dice Pablo, yo el primero, aunque luego pueda ponerse también de ejemplo para otras conductas, es que eso es legítimo. ¿Qué ha pasado, pues? Que la conducta humana, o la ética, la moral, se ha pretendido materializar. ¿Esto qué significa? Pues pongamos un ejemplo, simple, vaya. Esa ética que todos debemos llevar de lo que dice la Escritura, busca el bien. Esa es la ética que tenemos delante. El propósito, la meta es hacer el bien a mi hermano y a mi prójimo. Y ese es el modelo formal de la ética, que hemos de plantearlo, y con eso podemos tener un discurso y poder decirle a uno, oye, mira, hombre, que con esa conducta tú sabes el daño que estás produciendo aquí o allá. Es chocante, pero cuando alguien te habla de la conducta, Santiago curiosamente te dice, vamos a ver, la conducta ¿dónde tiene que estar? Pues guardarte sin mancha del mundo, que eso es un propósito formal, es decir, eso es una línea en la cual luego tú rellenas eso. Pero no hay maneras de que alguien te diga, pero esto es así, 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 y te dé un código. Visitar a las viudas, a los huérfanos, es decir, ayudar, hacer el bien. Ese término genérico que también Pablo usa en la carta a los romanos. Haced bien a todos. Esa ética, cuidado ahí, que alguien puede decir, oye, pero eso es hipocresía. No, esa ética del propósito.
Porque el propósito es evidente. Eso lo tenemos ahí. El propósito es la edificación de los demás. Haced todo para edificación. Luego Pablo te dirá, por lo tanto, no pierdas el tiempo en vanas discusiones sobre la ley. Pero eso es un término también genérico. Ahora, ¿qué es una vana discusión sobre la ley? A mí no me lo pueden formalizar. ¿Qué tiempo debo yo discutir? Hombre, pues a lo mejor uno de nosotros puede discutir media hora y para otro, en su contexto, ni 2 minutos. Pues sí, eso varía. Pero el propósito sí está orientado y podemos con ese propósito establecer unos mecanismos de ayuda, exhortaos los unos a los otros. Recibid al hermano, pero no para contender sobre opiniones. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Mira, recibe al hermano, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa lo que significa, que hay una ética de propósito, una ética de motivo. Ese es el cristianismo. Y luego está la realidad de esa ética, que su materialidad no existe, que cada uno tiene que verla en su circunstancia. Y oye, esto te lo podrán criticar como quieran, pero que me traigan otra, que ya se la criticaré yo. Oye, ¿qué vamos a hacer? Tú procura el bien de tu hermano. ¿Y eso qué significa? Que lo llame desde la mañana hasta la noche, diciéndole, lee este libro, lee aquel otro, lee aquel otro, lee aquel otro, todo el tiempo. ¿O eso no es hacerle bien a mi hermano? Pues no tenemos regla. El problema es cuando se hacen reglas, como si la finalidad dependiera de la regla y de la medida. No, las medidas están relativas y unas cosas pueden ser variables, según incluso el contexto donde estés. ¿Que eso no te suena bien? Vale. ¿Que prefieres los rudimentos del mundo, donde está guardado el día, el mes, el año? ¿Tú prefieres la procesión, donde te ponen una vela y te dicen por aquí o por allá, si no llueve? Pues no, la ética cristiana es la calle limpia, llena de bultos, llena de dificultades, donde tú tienes que caminar, no ir por una procesión. Tú eres responsable de tu ámbito y en esa responsabilidad puedes tener a un hermano y debes tener a un hermano y tú debes hacer eso para otro, que cuando veas un problema decir, oye, mira, esto me parece que está funcionando mal, ten cuidado porque esto puede producir un daño en este o en aquel otro o en ti mismo, etcétera. Pero la medida no puede ser nunca algo que esté fabricado. Y este es el modelo de ética cristiana con el cual podemos hablar. Debemos hablar, exhortarnos al bien hacer, claro que sí, pero no tenemos una medida. Esa medida no existe. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues no existe. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los frutos del Espíritu en nosotros, ya lo veremos, tenemos la obra de Dios, la verdad que ha sido implantada en nosotros, la unción del Espíritu, de la verdad que está en nosotros, que nos lleva, que nos conduce hasta el final. Y en medio de todo eso están nuestras circunstancias históricas en las que, fijaos, para muchas cosas, incluso, y ese es el gran escándalo para algunos, vaya, pero incluso uno puede tratar con gente que no son cristianas, que no creen en Dios. Imaginad, y lo he dicho tantas veces que ya esto es hasta aburrido, imaginad el planning de la educación. Oye, pues, ¿qué haces? ¿Que una persona evangélica es un excelente pedagogo o no? ¿O no? Posiblemente hay unas reglas, hay unas costumbres, hay unos mecanismos que el Señor en su providencia ha repartido y resulta que para cómo funciona un colegio, cómo organizar una escuela, etcétera, pues mira, ahí puedes colaborar con el otro profesor, la otra profesora, el padre de familia que sabe hacer muy buenas cosas, que organiza muy bien los tiempos. Perfecto, perfecto. Para organizar las cosas políticas, igual.
para organizar las cosas sociales, de la medicina, etcétera, igual. Ahí hay un campo enorme de colaboración legítima del creyente. Pero no se puede mezclar eso como mecanismo material para que luego Cristo esté sostenido en alguna parte. Él ya se sostiene solo y nos sostiene a nosotros, y ese es nuestro gozo. Y nos sostiene por medio y en medio de nuestras obras absurdas. De ahí nos saca el Señor. Y nosotros tenemos, y termino, pues ese proyecto: oye, sois hijos de luz, andad como hijos de luz, andad en la luz. ¿Y eso qué es? Pues a ver qué es. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas. ¿Y eso qué es? Pues para alguno lo último que sería eso es que ahora nosotros reprendiéramos a los Gálatas o a las iglesias que están promoviendo unas conductas, yo las llamaría farisaicas, para mostrar no sé qué en el mundo. No hay manera, porque estábamos muertos y el Señor de su voluntad nos ha hecho renacer. Y ese es el evangelio que anunciamos. Luego hay otros evangelios de la Iglesia de Roma, de las iglesias evangélicas, que te dicen: no, esto no es así. Tú, donde estás en tu muerte, tienes elementos para, usando bien los medios, eso sí, con la ayuda de Dios y todo, pero tú, usando bien los medios, llegas a conocer a Dios y a salvarte. Y por el camino incluso puedes hacer méritos de tal calibre que te sobrarán para salvarte a ti, y los puedes luego depositar en la cruz de Cristo para que tengan más méritos. Y luego la iglesia que sea, en este caso la romana es lo que dice, administrará esos méritos si uno invoca a un santo o invoca a una virgen. Ese es el modelo. ¿Ese es un modelo romano? Pues sí. ¿Es un modelo evangélico? Pues sí. Entonces, ante eso, nosotros, rechazando las obras infructuosas de las tinieblas, tenemos que decir: eso es un falso evangelio, por muy bien pintado que esté, en la Iglesia de Roma y en las iglesias evangélicas. Pero a muchos se nos diría: oye, pero ¿cómo te atreves? ¿Esa es las tinieblas? Pues sí, pues discutamos ahora de quién son. Al final el Señor decidirá. Tenemos un deber, por lo tanto, pero ese deber no está codificado. Nosotros creemos y desde esa creencia hablamos, y desde ahí pues tenemos nuestra responsabilidad. Pero quien nos traiga un código, pues de momento tenemos que decir: se va a tener que quedar con él y nos lo tendrá que explicar. Y en esa explicación siempre habrá temporalidad, relatividad, y que a él le parece que es así. Eso no es definitivo. Frente a eso tenemos la palabra del Señor, que permanece para siempre. La palabra que ha sido dada en nuestro corazón y que está con nosotros. Y eso es lo que nos hace tener plena confianza para decir: soy hijo de Dios y heredero, con todos los herederos, de una herencia que no es posible que se vaya, ni el heredero ni la herencia. Y eso es lo que hace que podamos también, con todas nuestras miserias, decir: nos alegramos en los hijos de luz y estar en medio de la congregación de todos los salvos. Amén.